La reflexión del día de hoy comienza hace un poco más de 100 años atrás. ¡Wow! Mucho tiempo, ¿verdad? Y sin embargo, no es tanto. Parece mentira, hablamos de 100 años atrás y nos parece toda una eternidad. Eh, 20 años atrás nos parece una eternidad. Todo es relativo, ¿verdad? Para un joven estudiante de secundaria, tú le hablas de 20 años atrás y es todo un mundo, ¿verdad? Para nosotros hablar de 100 años atrás también es todo un mundo. Pero todo es muy, muy relativo. ¿Y por qué hablamos de 100 años atrás? Porque en los comienzos de lo que fue la física cuántica, lo vamos a hacer rapidito porque ya hablamos de esto, eh, hicieron un experimento que nos marcó por los siguientes 100 años hasta hoy en día y nos sigue marcando muchísimo en la ciencia, en la física. Y es que los científicos ya habían desmenuzado el átomo que era por tanto tiempo la unidad última de todo lo que existía, ¿verdad? Era el átomo. Sin embargo, el átomo fue dividido y los científicos se sorprendieron porque cuando usaban uno de los fotones de esas partículas que componen el átomo y la enviaban contra una pared sólida que tenía un agujero, ese fotón atravesaba el agujero y salía del otro lado. Entonces los científicos dijeron, pasa por el agujero, sale del otro lado, es algo material, ¿verdad? Es como que si yo tengo un lápiz y lo paso a través de un agujero en una hoja de papel, es algo material que lo atraviesa. Pero después hicieron otro experimento y esta vuelta lanzaron el fotón contra una pared que tenía varios agujeros o slots o ranuras. Y para sorpresa de todos, el fotón atravesó y salió a través de todas las ranuras. Entonces se miraron y dijeron, ¿cómo es posible? Entonces no es materia. Entonces es energía. Es como el agua cuando se tira un balde de agua a una de esas rejillas, todas con agujeritos tipo gallinero. El agua pasa por todos los agujeros, ¿verdad? Entonces dijeron, no, no es materia, se comporta como una ola, se comporta como energía que se distribuye a todos lados. Bueno, y eso es lo que fue formando lo que es hoy en día la física cuántica. Pero para nosotros hoy es importante porque la pregunta es, ¿cómo nos reconocemos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos realmente? Y me quiero referir a la autopercepción. Y aquí unimos un poco lo que es la física con lo que es la psicología y con lo que es la sociología. Porque, ¿cómo nos percibimos nosotros? ¿Me percibo yo solamente como un cuerpo físico o me percibo también como un ente de energético, de energía? Eso iría de la mano de la física cuántica, ¿verdad? Pero aparte hoy en día la sociología nos habla de que vivimos en un mundo donde qué es real y qué no es real cada vez se va obliterando más y más. ¿Por qué? Por todos estos avances que tenemos con información. La información de hoy en día es tal que cuesta mucho distinguir qué es real y qué no es real. ¿De dónde viene esta información?
Si ustedes habrán visto aquellos que están acostumbrados, y no mucha gente hoy en día está tan acostumbrada como años atrás, a leer las noticias diariamente, a leer varios diarios y fuentes de noticias para informarse de qué ocurre en el país, qué ocurre en el mundo, estamos con el teléfono. Pero las noticias del teléfono tienen una particularidad muy extraña a partir de este año realmente, porque donde hay noticias nos dicen abajo chiquitito, hay que llegar hasta el final de la nota, pocos leen notas muy largas, ¿verdad? Y dice material obtenido por Artificial Intelligence, inteligencia artificial, puede contener errores. Menos mal que ahora nos lo dicen, pero es con esa letrita chiquitita al final de todo donde casi nadie lo lee. Pero entonces, ¿cómo es esto? A mí me envían una información de lo que ocurre en el mundo, en un país, pero me dicen que puede contener errores. ¿Dónde está eso de nunca he escuchado anteriormente? Porque si uno leía un diario, confiaba que lo que se leía en el diario era, bueno, era más o menos objetivo. La objetividad total nunca existió, seguro, pero de ahí a que haya errores, para eso existía la fe de ratas. ¿Recuerdan? A aquellos que pueden todavía recordarlo. Pero hoy en día es lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Se puede transmitir cualquier cosa y es muy difícil saber qué es real. Entonces, ¿en qué dimensión nos movemos nosotros? Lo que llamamos realidad. ¿Qué es? Otro ejemplo para dar, por ejemplo. Somos entes, ¿verdad? Somos personas que vivimos vidas paralelas, porque son muy pocos los que viven de la misma manera en todas las circunstancias en que se tienen que enfrentar en la vida diaria y social. Una forma es como somos nosotros como padres, una forma es como somos nosotros como pareja de alguien con alguien. Una forma es como somos nosotros dentro de un matrimonio. Una forma es como somos nosotros en el consultorio del psicólogo, lo que decimos, cómo nos abrimos. Una forma es cómo somos nosotros dentro de un trabajo que puede ser un trabajo que nos gusta o que no nos gusta o que nos condicione, porque todo trabajo exterior que nosotros hacemos trabajando para alguien más, para una empresa, nos condiciona de alguna manera, nos pone ciertas reglas, cierto comportamiento, ciertas vestimentas, un montón de cosas que pueden ser, no todas juntas, algunas u otras. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Cuál es cuando hablamos mi realidad? ¿Estoy hablando de mi realidad como hijo único o estoy hablando de mi realidad como fundador y director de ABC Latino? ¿O estoy hablando mi realidad como amigo de mucho tiempo con Caro, con la cual he compartido actividades y muchas cosas difíciles y bonitas, ¿verdad? ¿Quién soy yo realmente? Mira, ¿Cómo me autopercibo? Y aquí es donde venimos a la autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? Y los sociólogos nos dicen que la autopercepción es algo muy, muy importante hoy en día, sobre todo con todo este maremundo de información, de fake news, de para realmente entender cómo y por qué actuamos de ciertas formas. Es muy simple. Fijémonos en tantas circunstancias. Eh,
cosas que pueden haber sido impensadas en tanto tiempo. Y todo depende de dónde uno se posiciona, pero no cabe duda que vivimos en tiempos de polarización, donde las sociedades están muy divididas, donde no hay más diálogo. 50 años atrás, en el Congreso de los Estados Unidos, donde históricamente y a través de todos los 200 y pico de años, el Congreso siempre fue, porque la política siempre fue republicanos y democráticos, con raras excepciones, hasta hoy en día, una de ellas que ocurrió hace muy, muy poquito, pero eh, siempre había un poco de, bueno, vamos a encontrar el punto medio. Y el Congreso significaba la búsqueda del entendimiento entre las partes, que era como nos manejábamos más o menos como sociedad. Era, ok, busquemos un entendimiento, ¿verdad? Entre trabajadores y empleadores. Busquemos un entendimiento. Yo te aumento un poquito, pero vos también haces un poquito. Eh, Eso desapareció. Ese buscar el entendimiento con los que no piensan exactamente con nosotros desapareció. La prueba más grande es este momento que está atravesando Estados Unidos, ¿verdad? Donde no hay un presupuesto aprobado y donde todo está detenido, por lo menos en tantos programas federales, sociales. Porque no hay dinero y no se ponen de acuerdo. Nunca visto aceptado. ¿Cómo puede ocurrir? Hoy en día hay un congreso, y no solamente en Estados Unidos, en muchísimas partes, sin ir más lejos. eh, Teníamos un programa de Mesa de Barrio hace poco donde hablamos de esa confluencia entre el gobierno de Argentina y de Estados Unidos hoy en día, y hablábamos un poco de esto. Pero hoy en día, para estar en el Congreso, no hace falta conocer las leyes, no hace falta tener ideas frescas, no hace falta ofrecer soluciones. Lo único que hace falta es, si uno es de un partido o del otro, es levantar la mano cuando se lo pidan en el momento oportuno y ya está. No hay esa confluencia de, bueno, busquemos el punto medio para beneficio de todos. Busquemos conversar para el beneficio de todos. No hay más conversación. O se hace como yo digo o no se hace. Y cada uno mantiene esa situación. Y las amenazas van y vienen continuamente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista sociológico, importa mucho cómo nos autopercibimos. Y esto es importante porque si no, nos fracturamos como seres humanos, nos empezamos a fracturar. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos empezamos a fracturar? Porque vivimos en una sociedad cada vez más estresada, cada vez más enferma, con enfermedades que son producidas directamente por el estrés en el que vivimos. Porque claro, es como psicológicamente hablar de entes que no saben quiénes son y que cuando empiezan a pensar y ven todas las formas en que son estirados y jalados de un lado, del otro lado, de acá, que mi familia, que mi trabajo, que mis amigos, que mi esto, que mi lo otro, y todos jalan en direcciones distintas. Y eso genera una fricción muy grande en nuestro cuerpo energético. Volvemos al comienzo. Materia y energía. Somos algo físico, pero también somos algo energético. Esa fricción constante produce un estrés muy grande psicológicamente.
Nuestras mentes llega un momento que ¡paf! Explotan. ¿Y cómo explotamos? A través del estrés, a través de las enfermedades. ¿Cómo es posible que hoy en día, con todos los avances que existen, no podamos vivir vidas más saludables? Sí podemos vivir más años, pero no son años saludables, son años miserables. De toda apariencia saludable, hermosa, feliz. Hércules, amigo. Y ahí la estamos escuchando a Dorita. Ya le vamos a preguntar ahora a ella sobre esto cuando hablemos de bienestar, de salud y bienestar. Pero ¿se dan cuenta lo que es la autopercepción? ¿Cómo nos autopercibimos? Y entonces, esto es un poco lo que venía yo contemplando en estos últimos días sobre el ser humano hoy en día actual. Lo veía viendo dentro de mí mismo y lo puedo ver en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Pero la autopercepción es muy, muy importante. Y no siempre cómo nos autopercibimos es la realidad. Y aquí les voy a dar el último ejemplo. Por ejemplo, si alguien le pregunta a, no sé, a Rockefeller, ¿verdad? A alguien de la familia Rockefeller, ¿usted de qué clase es? No va a dudar ni por un instante en decir yo soy clase alta. Pero después le preguntamos al que es el presidente o el CEO, por ejemplo, de una concesionaria de vehículos en una ciudad importante, supongamos Nueva York, y le hacemos la misma pregunta a esa persona. Y entonces la persona, esto es a través de encuestas y estudios, obviamente, la persona va a decir, yo soy clase media. Después vamos y le hacemos la misma pregunta a un trabajador que necesita de dos o tres trabajos para poder subsistir, vivir y mantener a su familia en un vecindario, y le hacemos la misma pregunta. Y esa persona que trabaja dos o tres trabajos, que maneja de aquí para allá todo el día, yendo de un trabajo a otro, nos va a decir también responde, yo soy clase media. Entonces uno se pregunta, mirándolo desde afuera, ¿cómo puede ser? ¿Qué es clase media entonces? ¿Cuál es la realidad de pertenecer a la clase media? Alguien que trabaja en dos, tres trabajos para mantener a su familia y tiene esos préstamos gigantes que tiene que ir pagando para pagar quizás la casita que en algún momento se compró. Es clase media y es lo mismo que el CEO de una concesionaria de autos importante. No, no cuaja, ¿verdad? Cuando lo miramos de afuera, hay algo que no coincide, pero los dos dicen, somos de clase media. Y esa es la autopercepción social hoy en día, que tergiversa quiénes realmente somos y nos hace vivir como quizás otros quieren que vivamos o nos autopercibamos, sin nosotros prestar atención en un mundo donde ya no hay tiempo para respirar y prestar atención. Y esta es la reflexión del día de hoy sobre la autopercepción. Gracias. Wow, yo Wow. estoy sin palabras porque la verdad, Rob, lo explicaste muy bien y tocaste muchos puntos y muchas interrogantes que igual creo que es importante hacerse, ¿no?
cómo nos vemos, quiénes somos. Me gustó mucho el ejemplo del átomo. Somos como, queremos ser ese cuerpo físico que solo choca contra la pared y es todo lo que entrega un rebote, o queremos expandirlos a través de todos esos hoyitos y impactar las vidas de otras personas y ser esa energía que va cambiando, que va transformando, ¿no?, el ambiente en el que te encuentras, y está muy interesante. Sí. Y la importancia de reconocer cómo nos autopercibimos Ujú, nosotros, porque nos autopercibimos distinto, depende a las circunstancias. Eh, y entonces es importante conocerlo. No está bien ni mal. Acá no hay claro, juicio de valor, porque que el fotón atraviese a través de un agujero como algo sólido o a través de varias fisuras como energía, no es ni bueno ni malo. Es, es como es, ¿verdad? Y en nuestras vidas es lo mismo, sin hacer el juicio de valor.